este esquema burdo, pero muy práctico. ¿Esto qué sería? Una vértebra lumbar, ¿sí? A nivel lumbar, ¿qué encontrábamos? Músculo ilioespiral resuelto todo por una sola hoja de fascia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto iba cambiando a medida que nos íbamos cranealizando. ¿Por qué? El erector espinal se divide en diferentes sistemas, se divide antes o después, depende de la especie, depende de la movilidad de la columna, eso lo charlamos otra vez. Y esta fascia no solo separa a los músculos en sistemas, sino que me da orígenes a otros músculos. ¿Que qué músculos pueden ser? Que ya vieron algo, que ya vieron hoy. Si yo les mencionaba la semana pasada, antes de bajo, mencionaba el dorsal ancho, ustedes se me ponen cara rara. ¿Sí? Ahora, esto pasa bien en caudal, a nivel lumbar. Esto, ¿sí? Pasa a nivel torácico caudal. La torácica 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto sería una costilla en realidad. ¿Sí? Y ahora sí la fascia, que tiene dos hojas ahora, una superficial, que ahora vamos a hablar, y una profunda. La profunda va a ser la que me dividía en sistemas, eso estaba claro, ¿verdad? Bueno, esta hoja profunda, además de dividirme el espinal, el longissimus y el iliocostal, se continúa y me da origen a músculo serrato dorsal. ¿Sí? Bien, eso para la hoja profunda. La hoja superficial, ¿sí? La hoja superficial ahora comienza a dar origen a este músculo, dorsal ancho. ¿Estamos de acuerdo? Dorsal ancho. ¿Sí? Esto para la parte torácica, pero en caudal. Si seguimos hacia craneal, llegamos viene craneal y acá, ya que me salió, esto es la capa. Teníamos la hoja profunda haciendo lo mismo. ¿Sí? Me divide espinal, longissimus e iliocostal. También me sigue dando origen al serrato dorsal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la hoja superficial ahora? ¿Qué pasa con la hoja superficial? Da origen. Ya el dorsal ancho ya se insertó. ¿Sí? Estamos arriba de la escápula ahora. Da origen al romboides, ¿sí? Y su parte más superficial, ¿sí? Ahora la hoja superficial tiene dos hojas, superficial y profunda. La profunda da al romboide y la superficial de la superficial, ¿entendés? Se engruesa formando el ligamento dorsoescapular, solo en el equino, que es parte del mecanismo de sostén. Lo encontraríamos acá, Lo encontraríamos acá. ¿Sí? Sosteniendo el tronco con respecto a la escápula. ¿Sí? Tiene torsión y articular. ¿Se entiende eso? Ligamento dorsoescapular. ¿En qué especie? Muy bien. ¿Alguna duda de fascia toracolumbar ahora? ¿Se entiende fascia toracolumbar? Me ando jugado.